Ayer en horas de la tarde, mi alma estaba en tribulación. Y no por alguna necesidad o problema, sino porque yo le decía, Espíritu Santo, no me has dicho que debo hablar. Y ayer fue un día bastante intenso, se presentaron algunas cosas no muy agradables y estuve bastante ocupado, así que llegué a la casa cansado, pero yo sabía que tenía que estar a disposición del Señor. Y yo le dije, Señor, tengo ganas de acostarme, de dormir, pero no puedo hacerlo. Y me senté en mi cama y empecé a mirar una cosa y otra. Y el Señor me recordaba la obediencia. La obediencia es tan indispensable en la vida, amados. Si tan solo cada persona decidiera firmemente en su corazón obedecer, esta tierra sería distinta. Los matrimonios serían distintos, las familias serían distintas, el ámbito laboral sería distinto. Porque una de las cosas que vemos a diario es la rebelión, la desobediencia, ¿verdad? Y todas las consecuencias que esto trae. Y Dios me recordaba dos ordenanzas para una misma obediencia. Así he titulado este mensaje. Dos ordenanzas para una misma obediencia, una misma obediencia. Y yo creo firmemente que el cristianismo, el verdadero cristianismo no es una religión, porque las religiones tienen el problema del ritualismo y del sacramentalismo. Y se lo voy a explicar lo más sencillo posible para que usted me entienda. Yo creo firmemente que el cristianismo bíblico es un cristianismo relacional. Es un cristianismo vivencial, es para vivirlo, para experimentarlo y en base a vivirlo y experimentarlo podernos relacionar unos con otros. ¿Por qué creo que el cristianismo no es ritualista? Porque no se trata de celebrar un rito determinado con una forma determinada y decir yo cumplí. Tampoco es sacramental porque no se trata de hacer algo para que en aquello que dicen que eso algo, si yo lo practico, Dios coge y derrama algo sobre mi vida. Dios, a través de su palabra, nos da ordenanzas, nos da mandamientos, nos da leyes, nos da principios, que si nosotros los aplicamos a nuestro diario comportamiento y a nuestro estilo de vida, indudablemente eso va a traer bendición a nosotros. Entonces yo hallo que el cristianismo se centra en dos cosas esenciales: la fe para creer lo que dice la Biblia y la obediencia para poner por obra lo que la Biblia dice. No podemos practicar lo que la Biblia dice si no tenemos fe y no tenemos obediencia. Yo no creo que alguien pueda obedecer lo que la Biblia dice si no cree en eso. Porque precisamente cuando uno cree, uno entonces se abre a practicar algo. El verdadero cristianismo entonces para mí se sustenta en la fe y en la obediencia. La fe en Dios, en lo que Dios ha establecido, y la obediencia a lo que Dios demanda y pide que hagamos. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a caminar a lo largo de mi vida cristiana es saber que por encima de Dios no hay nadie. A mí esa soberanía de Dios a mí todo el tiempo hasta me pone a llorar, pero de gozo. Porque yo he creído en un Dios todopoderoso.
Y si alguna circunstancia humana adversa me toca vivir o enfrentar, yo siempre entiendo, a pesar de mis humanas reacciones o emociones a causa de eso que viva, yo siempre tengo entendido que sea como termine el asunto, Dios cuidará de mi vida. Yo nunca he tenido temor o duda de que en medio de alguna dificultad Dios tiene el control de mi vida. Por eso yo puedo entender al apóstol Pablo cuando dice, sea que viva o sea que muera, yo soy de Cristo. ¿Tú tienes esa certeza? Gloria a Dios por aquellos que tienen esa certeza. Y yo veo que en la palabra hay dos ordenanzas que Dios nos dio, que Jesús nos dejó, porque son un eje que están mostrando o muestran no solamente al mundo natural, sino al mundo espiritual, que de verdad nosotros hemos creído en Dios. Y cuando el creyente practica estas dos ordenanzas, confiesa de manera permanente verdades espirituales que cree y practica. Entonces, a través de estas dos ordenanzas, ¿qué es una ordenanza? Una ordenanza es una orden. ¿Y las órdenes son para qué? No te oigo. Para cumplirlas. Son para cumplirlas. Estas dos ordenanzas para mí siempre han estado unidas. Y siempre he tratado, cuando yo veo cosas en la palabra de Dios, de hacer una similitud con cosas que se mueven en mi ámbito natural para afianzar eso que la palabra me dice, eso que la palabra me muestra, eso que la palabra me demanda, eso que la palabra me dice que practique. Y yo veo en estas ordenanzas algo muy similar a lo que es el matrimonio. Cuando uno se casa, no se casa pensando en que se va a divorciar, porque el que se case con esa motivación es mejor que se quede soltero. Uno no se casa pensando en que va a fracasar. El que tiene ese temor, vea, por favor, se lo recomiendo, no se enamore de nadie, ni le dé ilusiones a nadie porque le va a ir mal. El temor no es un buen sustento para establecer una relación conyugal, ¿verdad? Pero cuando hay esa libertad y esa convicción de que se anhela establecer un vínculo afectivo con alguien del sexo opuesto, hago claridad, con alguien del sexo opuesto, es para el resto de la existencia. Ya. Sabiendo de que si bien nadie es perfecto, tampoco hay problemas insalvables o que no se puedan superar. Vamos a ver esas dos ordenanzas. La primera de ellas es el bautismo en agua por inmersión, es decir, sumergiendo la persona en el agua. Mateo 28, 19, búsquelo allí en su Biblia. Y si usted quiere subrayar, subraye, eso es bueno. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay una ordenanza de parte de Dios que debemos ir por todas partes para hacer discípulos de Jesús. Hay personas que hacen discípulos pero de sí mismos, que le sigan a él o a ella. No, aquí en este texto dice que hagamos discípulos de Jesús. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer con alguien que decide creer en Jesús es bautizarlo. Es bautizarlo. Ahora, eso también explica para todo aquel que tiene la oportunidad y abrió su corazón y creyó en Jesús como Salvador, el Señor te está diciendo la consecuencia lógica, natural, después que tú has creído en Él como Salvador de tu vida, es que te bautices. No que te pongas a razonar el bautismo.
Esto es una ordenanza para obedecerla. Todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. No hay otra razón de ser. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que el bautismo es un proceso. Es decir, que yo después que creo en Jesucristo, entonces tengo que convertirme en alguien que levite sobre la tierra, y estando en esa condición, entonces estaré capacitado para bautizarme. Lo que te capacita para bautizarte es haber creído en Jesucristo, que Él es el Salvador, haber creído que tus pecados que habías cometido, de los cuales no eras tan consciente antes de que te mostraran a Cristo como Salvador. Entonces tú dices, yo me arrepiento de esa vida, yo no quiero seguir siendo un pecador, una pecadora más, y yo decido creer y recibirlo en mi corazón. Entonces la consecuencia natural para ti, inmediata, es que te bautices. Que te bautices. El bautismo debe ser la consecuencia lógica de creer en Jesucristo como Salvador y como Señor. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo, de una manera maravillosa, bajo la guía del Espíritu Santo, nos da una ilustración del significado del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es esto de que con Cristo juntamente somos sepultados para muerte en el acto del bautismo? Es una similitud de que ya el pecado no va a tener el gobierno de nuestros actos. Ya el pecado no va a gobernar nuestra mente, ya el pecado no va a gobernar nuestras conductas, sino que voluntariamente al bautizarnos estamos haciendo públicamente una manifestación de que queremos tener una vida mejor, una vida diferente a la que teníamos antes de conocer a Jesús como Salvador. Eso es lo que significa ser sepultado juntamente con Él, con Cristo, para muerte, a fin de que así como Dios por su poder le resucitó de los muertos, entonces cuando nos levantan del agua después de sumergirnos, nosotros estamos resucitando para una nueva manera de vivir. Es decir, ¿en qué consiste esa nueva manera de vivir? Que ya de ahí en adelante nuestros pensamientos, nuestras acciones, siempre buscaremos que se ajusten a lo que dice la palabra. Ya no seremos aquellas personas dadas a obrar de manera irracional o irresponsable, sino que buscaremos aprender de Dios y por la guianza del Espíritu Santo qué cosas nuevas necesito desarrollar en mi vida, en mi carácter, en mi conducta. El simbolismo que hay en el bautismo es muy grande, muy profundo, porque se identifica con Cristo. Quien se bautiza se identifica con la muerte de Cristo por los pecados de la humanidad. Fíjese, eso fue lo que Jesús vino a hacer. Cuando nosotros somos conscientes, todo delito que el hombre cometa merece ¿qué? Un castigo. Y por eso hay cárceles, por eso existen las cárceles, porque el que viola la ley va a terminar en la cárcel, ¿verdad? Lo mismo sucede con el pecado. El que vive en el pecado, la consecuencia natural es la muerte. ¿Qué clase de muerte produce el pecado? La primera muerte que el pecado produce es la separación de Dios, porque una persona que no toma a Dios en cuenta para los actos de su vida, se está separando de Dios. Es decir, ahí no hay una relación viva, esa relación está muerta. Entonces la primera muerte que experimenta todo pecador es que se separa de Dios, y eso no significa,
escúcheme bien, porque ahí es donde yo quiero llevarle a lo que dije al comienzo. Yo no creo en un cristianismo ritualista que practica cosas por hábitos, porque así se dice que hay que hacerlo, sino un cristianismo relacional, porque yo cada día procuro conocer mejor a Jesús, cada día procuro conocer mejor al Espíritu Santo, cada día busco llenarme más de la presencia de Dios. Eso es lo que importa realmente, estar lleno de la presencia de Dios. Entonces el pecado nos priva, nos quita la posibilidad de esa vida distinta, de esa vida superior, cuando es la comunión con el Señor. Entonces, la otra muerte que puede producir el pecado es la muerte física. ¿Ya? Una persona embriagada, una persona dedicada al consumo de droga, al alcohol, una persona irresponsable, una persona violenta, puede encontrar la muerte en cualquier doblada de esquina. Entonces, el pecado también produce muerte física, ¿verdad? El creyente, cuando se bautiza, lo que está diciéndole al mundo es que ha muerto con Cristo. ¿Pero muerto a qué? A ser una persona que no toma en cuenta a Dios, sino que de ahí en adelante sí va a tomar en cuenta a Dios para todo. Aunque usted sabe que se va a enojar, se va a entristecer, se va a asustar por las cosas del diario vivir, pero ya ese tipo de emociones y de sentimientos no las vas a seguir manejando como las manejabas antes de conocer la salvación de Cristo, sino que ahora las vas a manejar en base a lo que la palabra de Dios dice. Toda experiencia y comportamiento humano tiene en la Biblia un texto que lo regula, que te lo aclara, que te dice la forma como puedes vencer aquellas cosas que te hacen daño, aquellas cosas que te alejaron de Dios, aquellas cosas que te distanciaron de Dios. La Biblia, para todo evento de nuestro comportamiento humano, tiene una respuesta, tiene un direccionamiento. Ahora, en el sentido simbólico y espiritual, somos sepultados con Cristo para resucitar por la fe a una vida nueva. Entonces, el que se bautiza, una vez que salga de la piscina o del río o del mar, debe tener la convicción en su corazón que de ahí en adelante su vida va a ser mejor. Esa es la experiencia de todo el que se bautiza. A los 2 meses de haberme convertido, yo me bauticé. Yo entendí esto clarititico. No se me olvida el rostro de aquella hermana, apellido Crisien. Qué mujer tan maravillosa. Esa mujer en las clases que nos dio a los que estábamos aspirando a bautizarnos, yo me enamoré más de Jesús. Yo quería que se acabaran las clases rápido porque yo quería bautizarme ya. Y cuando a mí me bautizaron, que fue por allá en una playa del Atlántico, que yo salí del agua, es decir, eso es una experiencia para mí inolvidable, inolvidable. Y yo les puedo decir, desde ese momento que salí del agua, mi vida no volvió a ser igual. Sí, he tenido luchas, he tenido situaciones adversas, por momentos mis aflicciones han sido fuertes, pero siempre he buscado en la palabra la dirección que necesito en los momentos de turbulencia. Y es lo que hace todo creyente que se bautiza. Ya sabe que su vida es una vida nueva. Y hay que tener la capacidad y la paciencia para caminar en el día a día con el Señor para crecer en esa vida nueva. El que se bautiza está confesando el nuevo nacimiento en Cristo y la nueva vida que tiene en Él. Eso es maravilloso. Y mírense algo, en Juan capítulo 3, versículos 1 al 5, encontramos la historia de un hombre religioso. Por eso es que, insisto, no creo que el verdadero cristianismo sea ritualista y meramente sacramental.
es relacional. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, tenemos la experiencia de un líder religioso llamado Nicodemo. Era un hombre de un gran conocimiento teológico. Se sabía la ley judía de tapa a tapa, de memoria, se la sabía. Pero él estaba impactado cuando él vio a Jesús predicar, y más impactado quedó cuando vio a Jesús hacer las cosas que hacía, los milagros que hizo. Jesús resucitando muertos, Jesús sanando enfermos, Jesús devolviéndole vista a los ciegos, una cosa que jamás se había visto. Y él le dice: maestro, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y Jesús no tomó en cuenta el halago, sino que le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, sorprendido, como sabía tanta teología, le dice: pero ven acá, ¿cómo una persona como yo, que ya soy un anciano, puedo nacer de nuevo? ¿Será que tengo que volver al vientre de mi madre para que me vuelva a parir? Y la segunda respuesta de Jesús es: si no nacieres del agua y del espíritu. Y ahí la palabra espíritu está con mayúscula, es una referencia al Espíritu Santo. No podrás entrar al reino de los cielos. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. El bautismo te capacita para que puedas entrar al reino. ¿Por qué? Porque cuando tú sales del agua, hay alguien que está interesado en hacer morada en ti, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te anhela. El Espíritu de Dios quiere hacer una obra en tu vida. El Espíritu Santo te quiere revelar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo te quiere advertir de situaciones que pueden poner aún en peligro tu existencia. El Espíritu Santo te puede mostrar de manera sobrenatural cosas que parecen que son de Dios, pero que no son. Pero también el Espíritu Santo te va a dar la certeza de que el camino por donde vas es el camino que agrada a Dios. Hay personas que, voy a tomar un ejemplo, en el caso de la vida sentimental, cogen una margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, para ver qué le queda. Entonces le quedó el último pétalo, no me quiere, y se agarra a llorar. Así no es como el Espíritu Santo nos da certeza de que tenemos la pareja correcta. ¿Ya? Fíjense toda la trascendencia que tiene. Nacer del agua también es una aplicación a nacer de la palabra, porque la palabra de Dios es como agua. ¿Para qué se usa el agua? Número 1, para hacer aseo. Número 2, para saciar la sed. Número 3, para preparar alimentos. ¿Será necesaria el agua? Te pregunto. Claro que sí. La tierra en un alto porcentaje es agua. Tu cuerpo en un alto porcentaje es agua. Si a nosotros nos metieran así en un exprimidor, lo que quedaría de huesos y de carne sería una pelotica así. Todo lo demás es agua. Entonces dice: si no nacieres del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino. En el bautismo hacemos una renuncia bíblica a nuestra vida lejos de Dios. Eso es lo que le estamos diciendo, estamos testificando. Ya yo no quiero estar lejos de Dios, yo quiero estar cerca de Él. Pregunto, ¿a cuánto les gusta estar cerca de Dios? Si no has tomado la decisión de bautizarte por cualquier pensamiento erróneo que hayas agarrado, deja ese pensamiento y corre a bautizarte. Déjate de tanto razonamiento y bautízate para que andes cerca de Dios. Y también en el bautismo nosotros hacemos
un compromiso de serle fiel a Él. Porque el bautismo es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Amén. Esta es una declaración muy seria. El bautizarse es una declaración seria y debe hacerse con madurez y con plena conciencia. Por eso en la iglesia cristiana evangélica no bautizamos niños, porque los niños no tienen madurez, no tienen plena conciencia, no saben lo serio que es el bautismo. ¿Ya? Ahora, en la iglesia católica bautizan niños es para ponerle un nombre. Pero el que se bautiza cristianamente ya tiene nombre. Ya tiene nombre. Quien se bautiza declara ante el mundo que ha muerto con Cristo al pecado y que ha resucitado con Él para andar en esa vida nueva. ¿Cuántos anhelan una vida nueva? Ahora, es posible que ya tú te bautizaste y de pronto oyendo esto dice, pero ¿dónde está la vida nueva? La respuesta que te voy a dar a esa pregunta es, ¿qué tanto tú tienes un corazón obediente? Porque la obediencia no solamente se aplica para el acto de bautizarse. Después que salgo del agua, después de bautizado, la obediencia tiene que seguir manifestándose. Porque si no, no tiene ninguna validez, no tiene ninguna aplicación, no tiene ninguna utilidad, ¿verdad? El bautismo es una confesión pública de que nuestros pecados han sido perdonados. Hay algo, hay un sentimiento, hay una emoción que se llama la culpa. Y hay personas que han cometido o han llevado un estilo de vida más difícil que otras. Hay personas que han hecho mucho más daño que otras a su entorno, sea familia, sea hogar, sea matrimonio, relación de pareja, ámbito laboral, han hecho mucho daño. Y entonces piénsese, yo he sido tan malo, tan mala que yo no creo que Dios me perdone, ¿verdad? Y he conocido casos de personas que reciben a Cristo como Salvador y dicen, yo no me bautizo porque es que yo he sido muy malo, muy mala. Dios no está diciendo en ninguna parte del Nuevo Testamento que tú tienes que quedar en cero con todas las maldades que hiciste en el pasado para que Él te pueda recibir en el bautismo. Simplemente bautízate. Si tú crees que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para que tus pecados fueran no solamente perdonados, sino borrados. ¿Para qué se usan las facturas? Para cobrar deudas. Lo mismo los cheques, los pagarés, las letras de cambio. ¿Se usan para qué? Para respaldar una deuda y si la persona no paga, cobrársela, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, cuando nosotros vivíamos sin Cristo y vivíamos pecando, le extendimos al diablo una letra de cambio firmada en blanco. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor y entendimos que todos nuestros pecados pasados fueron perdonados, el diablo de cuando en cuando saca la letra de cambio y te dice, y que Dios te perdonó, mira, aquí está, aquí la tengo. Resulta que en el original griego, cuando dice que en la cruz de Calvario fue clavado el edicto de nuestros pecados, la palabra original ahí es tetelestai, y tetelestai traduce al español cancelado, ese sello que le ponen a la factura, pagada, cancelada. Bueno, entonces cuando el diablo le venga, le aparezca con esa letra de cambio, ve a la cruz que allá está el pago, allá dice tetelestai, allá le pusieron el sello, cancelado, yo a ti, Satanás, no te debo nada. No te debo nada. Ahora, otras veces, como el diablo hace siempre las mismas tretas, te dice, el día que se enteren en la iglesia lo vagabundo que tú eras, te van a echar.
Te van a sacar. Dile, mira, sinvergüenza, ve a la cruz, allá está, allá te van a pagar, allá, ve, llévala allá. Porque a usted lo que le debe importar no fue lo que usted hizo en el pasado. A usted lo que le debe importar es lo que es ahora en Cristo Jesús. Una nueva criatura, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todo el que de verdad cree por la fe que Jesús es el Salvador debe bautizarse. Así que si hay alguien aquí que cree que Jesús es el Salvador, pero no se ha bautizado, apenas termine hablamos para que se bautice. No le dé vuelta a esto. ¿Para qué? Entonces fíjese que Jesús nos manda esta ordenanza de bautizarnos. Y la segunda ordenanza es la cena del Señor. Y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23. Miren la experiencia de alguien que no fue discípulo de Jesús, que Jesús no lo bautizó en agua. El apóstol Pablo, él era un hombre religioso, muy ceñido al ritualismo, a las formas y a las cosas que se hacían en el templo. Y él, cuando empezó la iglesia cristiana, los perseguía. Es más, él estuvo participando del homicidio del primer cristiano. ¿Cuál fue el primer cristiano que mataron? A Esteban. Y dice que el joven Saulo de Tarso se quedó con la ropa de Esteban mientras el resto de los hombres lo levantaron a piedra y lo mataron. Así que Saulo de Tarso no era cualquier perita en dulce. Y él creía que lo que estaba haciendo estaba correcto porque él lo hacía por el celo que sentía por su religión, no por Dios, por su religión. Y mire cómo este hombre, después que se convierte a Cristo, lo que escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¡Wow! Dice que Él recibió directamente de Jesús esta enseñanza. Y llama la atención la palabra porque está introduciendo la razón de por qué la cena del Señor. Y un hombre que fue perseguidor de la iglesia recibe la revelación por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón de ser de la cena del Señor? La cena del Señor es una proclama. ¿Qué se está proclamando en la cena del Señor? La muerte de Jesús y la causa de esa muerte, que es redimir el pecado de la humanidad, redimir al pecador. En la fiesta de las primicias, el predicador que estuvo habló con una gran sabiduría acerca de redimir. Realmente redimir, que es pagar por otro una deuda. Entonces Cristo en la cruz de Calvario pagó lo que nosotros no podíamos pagar: nuestra libertad del pecado. Por eso yo me gozo cuando celebro la cena del Señor, porque es que yo he podido entender, y el Señor quiere que tú lo vivas y lo entiendas también así,
es que tú no tienes ya que pagar nada por tus pecados porque Cristo lo pagó todo. Ahora, eso no debe ser un pretexto para entonces seguir pecando. Ah, no, como Cristo ya pagó, yo voy a seguir pecando porque ya estos pecados que yo voy aquí en adelante, porque ya eso es otra cosa. Eso se llama tentar a Dios. Pero qué lindo saber que todas aquellas cosas que hicieron parte de nuestro pasado, que trajeron aflicción y que trajeron conflicto y que trajeron circunstancias desagradables, ya nosotros no las debemos redimir, sino que Cristo en la cruz las redimió. Él pagó por eso, ¿verdad? Aquí se nos dice de manera explícita, y lo explica el apóstol Pablo, que al tomar el pan y la copa, lo que estamos haciendo es una declaración de fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? ¡Wow! Cuando yo puedo tomar el pan, y él dice aquí, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todo el sufrimiento, los azotes que le dieron, la pesada cruz, la corona de espinas, los escupitajos le escupieron el rostro, los clavos que le pusieron en sus manos y en sus pies, todo por amor. ¡Wow! Eso a mí me reconforta porque nadie me podrá amar con esa intensidad con que Jesús me ama y te ama a ti. Nadie en la tierra podrá experimentar por ti un amor tan grande. Y tú tampoco podrás amar en la tierra a alguien más de lo que Jesús ama a esa persona. Tienes que tener cuidado cuando tú decides amar a alguien en la tierra. Tú no puedes poner a esa persona por encima de Jesús, porque estás ofendiendo a Jesús. Es una cosa maravillosa. Cuando nosotros tomamos el pan y la copa, estamos reconociendo que el amor de Él es suficiente. Las personas nos traicionan, nos fallan. Las personas, después de haberle dado nuestra vida, nos abandonan. Sucede en las mejores familias, sucede también en TNT. Hay padres que le damos todo a nuestros hijos y nos pagan mal. Hay personas fuera de nuestro entorno familiar a quien le damos toda nuestra vida y al final salen hablando de uno y uno les queda debiendo todavía. Les quedó debiendo. Pero Jesús jamás se aprovechará de ti ni de mí. Antes, por el contrario, lo dio todo. Y Él lo dio todo porque su Padre fue el que le enseñó a darlo todo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces la consecuencia natural cuando yo me bautizo y cuando yo participo de la cena, yo estoy diciendo: nada ni nadie me separará del amor que Cristo me tiene y del amor que yo he empezado a sentir por Él. No permitiré que ni hijo, ni esposo, ni esposa, ni padre, ni madre me separe del amor de Jesús. Hermosa esta declaración. Y a mí siempre me ha impactado porque es que Pablo no fue discípulo de Jesús. Y él empezó siendo un perseguidor, pero mira tú cómo un hombre pecador, al ser confrontado de manera directa por Jesús, si usted lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, va a encontrar el momento en el cual él queda ciego. Iba camino a Damasco con unas cartas para poner preso y torturar a los cristianos de Damasco.
y una luz lo encegueció y cayó al piso y una voz le habla, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ¿cómo se sentiría usted si queda ciego súbitamente? Usted se agarra a reírse, ¿verdad? ¡Ay, qué chiste de bueno que ve ciego! Usted se asusta. En medio de esa situación, él dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le habla y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es ponerte a dar patadas al aguijón. Amados, de ahí en adelante Saulo de Tarso cambia. Tremendo. Ese breve encuentro fue suficiente. Tú no necesitas mayores manifestaciones sobrenaturales de Jesús en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en las circunstancias de salud. Tú no necesitas eso. Lo suficiente es que tú creas que Él es el Salvador y a través de creer en Él, tú verás obrar y operar el poder de Jesús a favor tuyo. Lo vas a ver. Pero tú tienes que desprender de tu corazón las cosas terrenales que están por encima de Jesús. Escúchame, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas o personas terrenales, somos infelices. Pero cuando lo colocamos en Jesús, aún en medio de la adversidad, podemos decir: tú sigues siendo bueno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, enfermedad. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestados, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo lo creo. Yo lo creo. ¿Sabes? Cuando yo participo de la cena por este medio, yo estoy proclamando y estoy confesando que acepto los beneficios de la plena redención que Cristo ganó en la cruz de Calvario para mí. Maravilloso eso. En la primera carta a los Corintios, aquí donde estamos, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura viene siendo el pecado. Para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La cena del Señor es una conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces, yo nunca he celebrado la cena como un rito. Yo celebro la cena porque me recuerda que en Cristo Jesús yo estoy completo. Que en Cristo Jesús yo puedo tener sanidad, que en Cristo Jesús yo puedo tener vida eterna, que en Cristo Jesús tengo mejor futuro. Yo tomo la cena porque sé que en Cristo Jesús, aunque esté viviendo momentos de dificultad, de tribulación, de escasez, de problemas, he de ver su gloria. He de ver su gloria. He de ver su gloria. Y esa debe ser nuestra experiencia. La cena del Señor es una ceremonia que instruye. ¿En qué nos instruye? En que Jesús se encarnó como hombre para expiar nuestros pecados, para redimirnos de la maldición del pecado. Pero también
La cena del Señor es una ceremonia que inspira, porque nos recuerda que es por fe que podemos recibir los beneficios de la muerte y de la resurrección de Jesús. Solo por fe. La cena del Señor proclama el nuevo pacto que Dios ha hecho por medio de su sangre, por medio de la sangre de Cristo, y nos invita a permanecer fieles al Señor hasta que Él vuelva. Entonces, escúcheme, yo hallo esto, como una persona que pone resistencia a bautizarse, toma la cena del Señor. ¿Con qué sentido la toma? ¿Con qué significado? Las dos cosas yo las veo conectadas. ¿Ya? Es algo maravilloso. Yo siempre me preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué solamente nos dejaste esas dos ordenanzas? Y el Señor respondía anoche a mi alma y me decía, mi Padre desde el Antiguo Testamento estableció mandamientos, principios y normas. Pero yo a ustedes les di dos ordenanzas suficientes para que ustedes puedan mostrarle al mundo que yo soy el Salvador. Entonces, yo dije, wow, ahora lo comprendo. ¿Por qué le digo esto? Porque en las asambleas de Dios siempre se le ha suministrado la cena a los que se bautizan. Si una persona no se ha bautizado, se le dice que se abstenga de participar de la cena. Pero el Señor me decía anoche, el problema no es que el bautismo sea un paso previo. El bautismo es la consecuencia natural de haber creído en mí, no es otra cosa. Y el que se bautiza, cuando celebra la cena, lo que está es reafirmando la convicción de su fe. Entonces, quien toma la cena así, sin entender la trascendencia de lo que representa el sacrificio de Cristo, está tomando la cena con indignidad. Y tomar la cena con indignidad, porque aquí lo dice el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Señor me mostraba anoche que esta indignidad no se refiere a pecado. Se refiere a una celebración sin fe. A una celebración sin entender y discernir el verdadero valor del sacrificio de Cristo en la cruz. ¡Wow! Revelación. Tomar la cena indignamente es tomarla religiosamente. Hay cena, sí, yo paso y tomo los elementos. Es el valor que yo le doy en mi vida práctica personal diaria al sacrificio de Cristo. Eso es lo que me hace digno o indigno de tomar la cena del Señor. ¡Wow! Yo anoche no lo podía creer. Yo le dije, Señor Santo, participar de la cena de manera digna es atribuirle a la acción de Cristo todo su valor. Es darle al sacrificio de Cristo todo el valor que tiene, no solamente para mí, sino para el resto de la humanidad. Empezando por nuestro hogar, por nuestros hijos. ¿Quién de nuestra casa no está caminando como debiera con el Señor? ¿Qué están viendo ellos de Cristo entonces en nosotros? Religiosidad.
religión o relación. ¡Wow! Tomar de manera digna la cena es acudir a Jesús permanentemente confiando en su perdón, misericordia y poder para restaurar, fortalecer y sanar al pecador. ¡Wow! Entonces, cuando yo tomo la cena, yo estoy viendo es a Jesús. Entonces yo puedo mirarme a mí mismo, cómo está mi vida hoy, pero entonces yo puedo mirar a mi alrededor cómo está la vida de mis hijos. ¿Qué necesitan mis hijos de Cristo? ¿Qué no conocen mis hijos del Señor? ¿Qué no están viviendo de Cristo? ¿Cómo está la fe de ellos? ¿En qué está puesta la fe? Y recibí algo que me decía, el que vive religiosamente la vida cristiana, llega un día que le cansa y le fastidia ir a culto. Busca miles de pretextos para no ir. Que me llegó visita, que vino no sé quién, que tengo aquí, que parece que va a llover, creo que me va a dar dolor de muela, no sé, tengo una sospecha, yo tuve un sueño pesado, mejor me quedo en la casa. Dice, ese no conoce el valor de lo que yo hice en la cruz por él o por ella. Amados, la cena del Señor es un recordatorio de la obra expiatoria de nuestro Señor y la esperanza bienaventurada de su regreso por nosotros. Por eso Él dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quien participa de la cena tiene que tener profundamente la convicción de que Cristo viene, de que Él viene de nuevo, pero viene ahora por su iglesia. No viene a predicarle a los inconversos, viene a recoger su iglesia para empezar a disfrutar eternamente de su presencia. Por eso, cuando Jesús le hablaba a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Entonces yo veo la conexión. El bautismo es una puerta de entrada para el reino de los cielos. Y la cena del Señor es una manifestación poderosa del cristiano al mundo natural, pero también al mundo espiritual, de lo profunda que es su fe y su amor por Jesús. Así que vamos a en este momento orar. Es un momento especial, es un momento glorioso, es un momento para prepararnos para tomar la cena. Qué bueno que te puedas colocar sobre tus pies y pídele al Espíritu Santo, dile, Espíritu de Dios, yo quiero experimentar esta palabra. Yo quiero experimentar plenamente lo que es la fe y el amor hacia Jesús. Es el momento para que tú puedas abrir tu corazón al Señor. Tú puedas decirle, Señor, aquí estoy. Yo he venido esta mañana a este lugar. Yo he venido esta mañana a este lugar y tú me has sorprendido con estas dos ordenanzas, el bautismo en agua y la cena del Señor. ¿Qué tanto amas tú a Jesús?
¿Tu fe es una fe genuina en Él? Porque si algo de religiosidad había en ti, o una manera religiosa de ver tanto el bautismo como la cena, es el momento que le digas: Señor, yo decido cambiar. Decido acoger esta revelación, esta palabra, para ponerla por obra. Decido colocar mi fe absolutamente en Jesús, creyendo que Él es el Salvador, creyendo que Él puede transformar mi vida y yo puedo vivir, experimentar esa vida nueva en todos los ámbitos de mi ser, en mi vida de hogar, en mi vida conyugal, en mi vida económica, en mi vida laboral, en mi manera como yo me relaciono con el prójimo, en mi manera como yo me comporto delante de otros. Yo no sé qué tanto anhelo tienes tú de llevar una vida plena, una vida llena de la presencia de Cristo en tu vida, una vida plena, llena de la palabra de Dios, una vida plena donde el Espíritu Santo siempre te esté revelando las cosas de Dios. Ora con el Señor. Es momento para orar. Es momento para glorificarle a Él. Es momento para darle gracias. Es momento para exaltarle. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te doy mi aflicción. Oh, amado Señor. Vengo a ti quebrantado. Necesito tu paz. Cuando el mundo Oh, y haz cosas nuevas. tus promesas no fallan. Haya una fe renovada. Una fe que verdaderamente se enfoque solo en ti, Jesús, en lo que hiciste en la cruz. Una obediencia para caminar el resto de nuestra vida. Aleluya. Todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo, Señor. Aleluya. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Es un momento para que entres en oración, una oración profunda, una oración sincera. Es con Jesús con quien debes hablar. Es con Jesús con quien debes hablar. Es con Jesús con quien debes hablar. Porque la cena del Señor no es una ceremonia, no es un rito. Es un recordatorio de una decisión de fe que tú tomaste un día cuando dijiste que Él era tu Salvador y le recibiste en tu corazón. Pero también la cena del Señor es una reafirmación de que Él es nuestro Señor, lo cual significa que ya tú no eres dueño de tu vida, sino que Jesús es el dueño de ella. Eso explica el verdadero sentido de la celebración de la cena. Todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese por nosotros. Si tú no tenías esa expectativa, simplemente venías tomando la cena por tomarla cada vez que se ministraba,
Entonces ahora dile: Señor, despierta en mí el anhelo de tu regreso. Despierta en mí el anhelo por tu pronta venida. Prepárame, ayúdame a preparar mi corazón para que cuando eso ocurra, yo pueda irme contigo. Yo pueda permanecer toda la eternidad contigo, Señor. Vamos, ore. Haga esa oración. Es un renovar el entendimiento, renovar nuestra fe. Y si usted está dispuesto, dispuesta a caminar en obediencia y a caminar por fe.